Damos comienzo ahora a la lección número 3 de este seminario. En la esperanza de que hasta el momento haya resultado para ustedes iluminador en cuanto a lo que representa un contacto directo con miembros de la jerarquía planetaria y del extraordinario conocimiento que ellos poseen y que generosamente ahora ponen a nuestra disposición. Fundamental. Ahora, durante los fenómenos físicos notables que Madame Blavatsky llevó a cabo en su permanencia en Shimla, que era la ciudad de veraneo que tenían los ingleses al pie del Himalaya, no era una ciudad de veraneo de playa, era de montaña. Ahí tenía una casa también el señor Sinet, y tenía su casa el señor Hume, Rothney Castle, que se llamaba, una casa así de tipo palaciego, porque el hombre, como dije anteriormente, Hume era un alto funcionario del gobierno británico y naturalmente vivía muy bien. Ahora, la reacción que tuvo mucha gente frente a los fenómenos psíquicos que era capaz de llevar a cabo Madame Blavatsky no siempre fue muy positiva. Hubo muchos que la acusaron de charlatana, incluso sin molestarse en averiguar si lo que estaba haciendo realmente era legítimo, era realmente un hecho, y no una invención o un truco sucio de mano o cualquier cosa por el estilo. Mucha gente se incomoda mucho al ver que alguien puede hacer cosas que están fuera de lo corriente. Y la idea que tienen es sospechar de inmediato que lo que hay detrás de eso es un fraude. Y en consecuencia comenzó el martirio de ella, en el sentido de que al llevar a cabo estas demostraciones de capacidad psíquica, que por lo demás son producto del potencial que todo ser humano tiene, de que ella había desarrollado por su permanencia en el Tíbet durante cerca de 3 años. Estuvo en el Tíbet ella siendo entrenada no solamente para esto, sino para controlar un psiquismo que traía de vidas pasadas, muy marcado, y que la desesperaba porque no lo tenía bajo control. Su permanencia en el Tíbet durante 3 años, en entrenamiento cuando ella tenía como 30 o 33 años más o menos, fue vital para ella, puesto que le permitió un control casi absoluto sobre la enorme disposición psíquica que tenía de manera natural. Ahora, los maestros, en términos de los discípulos que tienen, y ella era uno de esos discípulos, manejan el asunto de una manera muy específica. Ellos no le imponen nada al discípulo, simplemente le aconsejan. Y una de las cosas que no se debe hacer es la exhibición de poderes ocultos, porque ellos traen consigo una serie de problemas y no solucionan nada. Pero Madame Blavatsky decía: a mí la gente no me conoce, no tengo un grado universitario, ni soy conocida a nivel público de parte de nadie, ni del media, ni nada de nada. De manera que tengo que hacer algo para llamar la atención de la gente, para hacerles presente la validez de estas enseñanzas, como exhibiendo los resultados que yo personalmente he tenido como resultado a una dedicación a este tipo de ideas. De manera que si acaso la gente ve estas cosas, se van a impresionar y van a querer escucharme, que es lo que yo quiero que haga. Yo no quiero brillar ante nadie, lo que yo quiero es que me escuchen. Y para que la gente tenga interés en escucharme, tengo que hacer algo que realmente les llame la atención. Y evidentemente los fenómenos psíquicos llaman la atención de todo el mundo. A ella se le advirtió anteriormente las consecuencias de lo que podría ocurrir. Y el hecho de que los adeptos no pueden intervenir, ni su maestro tampoco, no pueden ni interferirían tampoco, para impedir las consecuencias kármicas que ocurren de la exhibición de poderes ocultos. Pero ella se corrió el riesgo, sabiendo lo que le iba a pasar. Y cuando le pasó, realmente la tuvo muy aplastada, porque realmente se atentó contra su dignidad, contra su decencia y contra su honestidad. Para ella, que era de origen noble en Rusia, esto era terriblemente duro. Fue sumamente duro y contribuyó en gran medida al deterioro de su salud, porque se encarnó a los 60 años con un montón de problemas físicos, debido en gran medida al disgusto y a la desesperación que le causó la forma como el mundo la trató, en pago por haber entregado el conocimiento más extraordinariamente útil que el ser humano pueda alguna vez tener. Es terrible la ingratitud del ser humano, es un defecto espantoso que tenemos los seres humanos, y bueno, naturalmente de parte del establecimiento cristiano, que no estaba dispuesto a que la gente se enterara de nada, para poder continuar manejando el mundo occidental como lo hacían, y si era posible el mundo oriental también. Eventualmente eso no dio resultado, pero su preeminencia en términos de ideas, sobre todo ideas religiosas, si es que se les puede llamar tal cosa, sobre el mundo occidental, sigue siendo enorme.
puesto que es el resultado de 2000 años de una enseñanza que realmente no explica absolutamente nada, pero que satisface las necesidades emocionales de la gente, y por eso entonces se mantienen siempre en ese sentido en el poder. Pero eso eventualmente va a terminar. El señor Sinek y el señor Hume habían, ignorantes de toda esta realidad psicológica del ser humano, habían elegido una idea que el señor Sinek explica o le presenta al maestro en su primera carta. Le dice: mire, si nosotros logramos producir en Allahabad una copia del Times de Londres el mismo día de su publicación en Londres, y si logramos producir una copia del Pionero, mi periódico, en Londres el mismo día de su publicación en Allahabad, toda Europa se va a convertir a la teosofía, pues se van a dar cuenta de la maravilla que representan estas cosas. Sinek evidentemente no estaba familiarizado con lo que es la mente humana y sus vericuetos psicológicos, evidentemente, puesto que pensaba en esos términos. El maestro le responde, esta fue la primera carta que escribió el señor Sinek, y el maestro le responde con todo afecto, pero al mismo tiempo con toda solidez: por ningún motivo podemos hacer una cosa semejante. Es lo más inapropiado que usted se puede imaginar, y los resultados que usted espera no se van a producir. Lo que sí se va a producir son otros problemas. Y le dice: ni la historia de Cristóbal Colón en cadenas, después de haber descubierto el nuevo mundo, o de Galileo en prisión por haber anunciado verdaderos principios de astronomía, pueden resultar sorprendentes para quienes hemos visto a Madame Blavatsky calumniada y ridiculizada por la mayoría de los periódicos anglo-indios y acusada de charlatanería por la muchedumbre ordinaria, como pago por haberles ofrecido algunos de los maravillosos frutos productos de la vida de intensa lucha que le ha permitido obtener su extraordinario conocimiento. Y entonces, la idea de que si acaso Madame Blavatsky podía producir fenómenos imposibles de refutar, todo el mundo en Europa se iba a convencer del valor de la teosofía, fue descartada rápidamente, porque en realidad, una vez examinada, la idea no tenía mucho sentido. También le dice el maestro en una carta posteriormente que el asunto del escepticismo es importante. Es importante que la gente no crea ciegamente en todo lo que le dicen. Eso es lo que nos ha traído los problemas que tenemos en la actualidad. Es importante que la gente esté dispuesta a analizar lo que se les dice y a rechazarlo cuando no tiene sentido o cuando les consta. Lo puede aceptar como una hipótesis sensata una vez que se examina y se determina que lo es, pero más allá no tenemos derecho a ir. Le dice en una de sus cartas: no deseamos que usted o el señor Hume prueben concluyentemente al público que realmente existimos. Por favor, trate de comprender que mientras existan personas que duden, habrá curiosidad e investigación, y que la investigación estimula la reflexión, que a su vez genera esfuerzo. Pero si se permite que nuestros secretos se transformen en lugar común, no solamente la gente escéptica no derivará beneficio alguno de ello, sino que además nuestra privacidad peligraría continuamente y tendríamos que estar permanentemente asegurándola a un costo irrazonable de energía. Había también otras razones, por supuesto, para el rechazo de la sugerencia del señor Sinek de hacer este asunto de publicitar fenómenos psíquicos. Que había todo el mundo mal parado en ese sentido, porque nunca faltarían las calumnias y las mentiras y todo tipo de cosas para aplastar una realidad que se estaba presentando. Le dice el maestro: si nosotros consistiésemos en acceder a sus deseos, ¿tiene usted una idea de las consecuencias que surgirían después del éxito de nuestra empresa? La sombra inexorable que persigue a todas las innovaciones humanas sigue presente, pero pocos son conscientes de su cercanía y peligros. Esto denota bien claramente el profundo conocimiento que ese Mahatma tiene de lo que es la naturaleza humana, de lo que es el estado de la estructura psicológica del ser humano en el siglo XIX, y lo que siguió siendo durante el siglo XX en gran medida también. Hay que mirar las cosas en un sentido, digamos, racional, entendiendo bien claramente las consecuencias de lo que uno hace, pensando que porque uno entiende o porque uno no haría tal o cual cosa, los demás van a estar en el mismo estado mental. No ese es el caso. En alguna ocasión se produjeron situaciones realmente extraordinarias con respecto a las cartas. En primer lugar, el maestro en una ocasión le dice al señor Sinek: estuve escuchando la conversación que usted tuvo con el señor Hume en casa del señor Hume,
Y le puedo asegurar que todos sus argumentos, los del señor Hume, son exotéricamente, el punto exotérico, correctos. Porque no conoce lo que son las doctrinas esotéricas, que le harían variar naturalmente de opinión. Ahora, ¿cómo puede ser posible que el maestro haya escuchado una conversación que tuvo lugar a por lo menos 1000 millas del lugar donde él se encontraba? Porque él estaba en el Tíbet cuando esa conversación estaba teniendo lugar en Simla, que es una ciudad de la India. De manera que es importante tratar de entender qué es lo que ocurre. ¿Cómo puede ser que un adepto tenga el poder de enterarse de una conversación que está teniendo lugar en un lugar que se encuentra a 1000 millas o más distancia de su cuerpo físico? Esos son los métodos que tiene un adepto. Ese es el poder que está guardado para nosotros. Todos lo podemos tener. Que implica naturalmente una gran responsabilidad porque puede representar la invasión de la privacidad de otras personas. El maestro puede salir y entrar a su cuerpo físico y quedar en cuerpo astral, su conciencia enfocada en su cuerpo astral, y ese viaja sin el menor problema con la velocidad del pensamiento, de modo que puede estar presente donde desee estarlo cuando lo estima conveniente. Escuchar una conversación de ese tipo era importante para el maestro porque estos dos señores estaban ayudándolo en su trabajo, de manera que para él era importante estos intercambios de conversación. ¿Cómo lo hacía el maestro y cómo se daba cuenta que esa conversación estaba teniendo lugar? No tengo idea. Existen una serie de teorías al respecto, pero no vale la pena mencionarlas. El asunto es que tienen los adeptos ese poder, entre otros que son realmente extraordinarios. Verdaderamente, mi buen amigo, su karma es el nuestro, ya que usted lo ha imprimido en él diariamente y hora por hora en las páginas de ese libro, donde incluso los particulares más insignificantes del individuo que entra en nuestro círculo quedan preservados. En pensamiento y en obra, diariamente, en las luchas nocturnas del alma, usted ha estado escribiendo la historia de sus deseos y de su propio desarrollo espiritual. Esto le ocurre a todos aquellos que se acercan a nosotros con el deseo de transformarse en nuestros colaboradores, lo cual en cierta medida representa una promesa en el sentido de que nuestro desarrollo está ligado directamente a lo que llamaríamos el servicio desinteresado a nuestros semejantes. Un servicio mejor que este, que entrega una enseñanza de tanto valor, realmente constituye una gran medida de avance para quien lo lleva a cabo, especialmente si tiene que enfrentar el ridículo y llevar a cabo una serie de sacrificios de orden personal para poder cumplir con esta labor. Pareciera en consecuencia que si uno posee un talento en particular o cualquier tipo de atributos especiales que puedan ser utilizados para el progreso de la humanidad, sin importar cuán poco prometedoras puedan ser las otras características de la persona, los maestros utilizarán ese atributo, a veces sin que el individuo mismo lo sepa. Un caso muy interesante de gente inconsciente de la hermandad está dado en James M. Bennett, un norteamericano que visitó la sede central de la Sociedad Teosófica en India durante su viaje alrededor del mundo para observar los resultados prácticos del cristianismo. Daba la impresión de ser poco adecuado para la tarea, poco refinado en sus modales y de apariencia descuidada. Pero se trataba de un libre pensador, apasionadamente devoto de la causa de la libertad de pensamiento. En su libro Maestros y Hombres de Virginia Hanson se relata en detalle esta interesante historia. Antes de concluir esta clase de hoy, una palabra sobre Virginia Hanson, que fue la persona que escribió este seminario, que lo tenemos gracias a ella. La señora Hanson era naturalmente una teósofa muy dedicada, ya no está en este mundo, desencarnó, de bastante edad, y dedicó una vida entera prácticamente al estudio de las cartas. Pocas personas pueden haber realmente que sean más conocedoras de lo que se dijo en estas cartas y que tengan una interpretación más correcta de la enseñanza esotérica que las cartas ofrecen que la señora Hanson. Tuvo ella el buen sentido, no solamente de escribir, de proporcionarnos este seminario de 10 lecciones que ustedes están ahora disfrutando, sino que además escribió un libro que se llama Masters and Men. Es una cosa como novelada de lo que ocurrió en esa época entre los maestros, el señor Sinek, el señor Hume y toda la gente que estaba involucrada en el movimiento de esa época en la India. Si bien está hecha en un estilo novelado, todo lo que hay en la novela es factual, inclusive las conversaciones que tuvieron lugar entre los protagonistas.
cosas que naturalmente que se deducen de acuerdo con lo que ocurrió y de acuerdo con lo que está escrito en las cartas. Es fácil deducir cuáles fueron las conversaciones que tuvieron lugar con toda probabilidad entre el señor Genet y su señora, o entre el señor Hume y la señora de él, o en las otras personas que estaban interesadas en este movimiento y que trabajaban con ellos para llevar a cabo esta enseñanza al mundo. De manera que nuestro agradecimiento debe ser esencialmente no solamente a los Mahatmas por haber entregado esta correspondencia de tanto valor, y una enseñanza de tantísimo valor, sino que también a la señora Hanson por su espléndido trabajo en proveer para nosotros un seminario como el que ustedes están tomando ahora. Muchísimas gracias.